Dice la palabra del Señor, yo quiero que vayamos. Primera de Corintios. Gloria a Dios. Capítulo 2. Versículo 1. El apóstol Pablo escribe esto. Este hombre sabía de lo que estaba hablando. Dice el apóstol Pablo, capítulo 2, verso 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Pero ojo, no a cualquiera. Y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino ¿en qué? ¿En el qué? En el poder de Dios. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que empezar a preguntar. ¿El poder de Dios se manifiesta en mi vida y a través de mi vida? Eso es lo que tú te tienes que preguntar. Cuando los que te conocen te ven, ¿qué es lo que ven? ¿Ven el poder de Dios fluyendo? ¿O ven a alguien que habla, que dice a los demás cómo tienen que hacer las cosas, pero ellos no la hacen? Es que eso es lo que quita la autoridad al evangelio. ¿Sabes por qué hay muchos que están quemados y no quieren acercarse a Jesús? Por lo que han visto de aquellos que hablan acerca de Jesús. Le dicen a otros cómo tienen que vivir, pero ellos viven de cualquier forma. Son de los que dan consejos. Hermano, usted tiene que esforzarse, venga al culto. Y hoy no están. Bueno, no digo eso, o sea. Y luego ellos toman la decisión de no estar. Entonces sabemos todo. Y aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, porque los corintios, hermanos, era una iglesia con un montón de problemas, ¿vale? Por eso, cuando a mí me dicen, la iglesia del siglo I, maravillosa. No tengan, lee la Biblia. Lee la Biblia y date cuenta que la iglesia del siglo I estaba formada por hombres y mujeres igual que nosotros. Carnales, perezosos, gente que no dejaba fluir al Espíritu Santo en la edificación. Y entonces el apóstol Pablo, inspirado y usado por el Espíritu Santo de Dios, le tiene que escribir, y aquí les está recordando algo. Les está diciendo que él fue allí, pero que no fue de cualquier forma. La iglesia, la palabra, ¿verdad? Cuando tú ves en Hechos, capítulo 18 y demás, tú ves que el apóstol Pablo, cuando va a la ciudad de Corinto para fundar la iglesia allí, en la ciudad de Corinto, Pablo fue un poco desanimado. Tuvo que venir el Señor y le tuvo que decir, porque Pablo había fracasado en Atenas. De Atenas, el Señor lo lleva a Corinto. Son dos ciudades que estaban muy cerca la una de la otra. Si tú lees, cuando Pablo está en Atenas, Pablo fue con excelencia de palabra. Aquellos que estudian homilética y demás, si tú quieres saber cómo tiene que ir estructurado un mensaje, fíjate el mensaje que el apóstol Pablo da en el Areópago a los atenienses cuando él empieza a utilizar este Dios no conocido, este Dios que vosotros tenéis aquí un altar por las dudas, por si no lo conocéis hay que adorarle, a ese Dios es el que yo os voy a hablar. Y empieza a hacer una exposición de la palabra tremenda. ¿Sabes qué dice la palabra? Que dijeron, tú estás loco, en otra ocasión te escucharemos. Y dice la palabra que poquitos fueron los que creyeron. Y uno dice, qué fracaso. No, ahí estaba la enseñanza también de Dios al apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo en ese momento hizo lo que entendía que debía hacer, pero no fue eficaz, porque él expuso el evangelio con excelencia de palabra. Y aquí le está recordando a los corintios que cuando él fue, él dijo, voy a bajar a la tierra y tengo que hacer la obra no conforme lo que yo soy o lo que yo sé, sino conforme
lo que el Espíritu Santo de Dios quiere. Y entonces aquí viene y empieza a explicar esto. Cuando yo fui, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras. Cuando nosotros hablábamos de la razón por la cual el poder del Espíritu Santo de Dios es necesario en nuestra vida, es por una razón fundamental. Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es decir, la única razón por la cual el Espíritu Santo está en nosotros, para obrar en nosotros, es para que nosotros demos testimonio de Jesucristo de Nazaret. Insisto, el Espíritu Santo no vino para que nosotros tengamos buenos cultos. El Espíritu Santo de Dios vino para que nosotros seamos fieles testigos de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos decir, mira, yo soy testigo de lo que Dios puede hacer en las vidas. ¿Sabes por qué? Porque lo ha hecho en la mía. Yo soy testigo de lo que Dios puede hacer en una familia. ¿Sabes por qué? Porque mi familia estaba hecha polvo, destrozada. Pero vino el Evangelio, vino Jesucristo, entró en las vidas. Y ¿sabes qué? Ahora no nos matamos. Al contrario, buscamos tiempo para orar juntos y nos bendecimos. No somos perfectos, pero ahí resolvemos los problemas en el Espíritu. Esa es la realidad por la cual el Espíritu Santo de Dios vino. Por eso la vida sobrenatural nuestra, hermano, tiene un solo objetivo y es ser sal y luz en este mundo. Es poder compartir el Evangelio, es hacer discípulos a todas las naciones. No os mováis de Jerusalén hasta que no venga el Espíritu Santo, le dijo el Señor a los discípulos. Los discípulos tenían mucha teoría, pero necesitaban el poder del Espíritu Santo. El poder para todo, hermanos, poder para todo. Mira al que tienes a tu lado, zarandéale, dile, hermano, hace falta el poder para todo. Poder de Dios para todo. Zarandéale, si lo ves que se está durmiendo, pégale un codazo santo y dile, poder de Dios para todo. Pégale un grito y dile, para todo. Ahí. Oh, o sea que también para que no me duerma en el culto. Claro que sí, hermano. Usted necesita el poder de Dios para todo. Para llegar puntual necesita poder de Dios. Para ser buen trabajador, necesita el poder de Dios que le capacite y le ayude. Ah, pero yo tengo mucha experiencia. El poder de Dios te da una sabiduría que no te la da el mundo. Usted necesita el poder de Dios, necesitamos el poder de Dios para estudiar. No para que el Espíritu haga el examen por mí. No confundamos, porque algunos así se pegan todo, en lugar de estudiar, se pegan orando. Ay, Señor, 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 es más fácil que tú me guíes el dedo y la mano con el boli para escribirlo. Y el Espíritu de Dios dice, anda, que eres más vago que la... Ponte a estudiar sin vergüenza. Apaga el tele, tanto tic-toc, toc, tic-tic-tac. Y ponte a estudiar, que el día de mañana te vas a acordar de este tiempo y ya será tarde. Será tarde. Aprovecha el tiempo. Poder de Dios. Los jóvenes, ay, la presión del mundo. ¿Qué presión, hermanos? No tienen más responsabilidad que estudiar. Y parece como que, ay, hay una presión porque mi madre no me ha planchado el vaquero. Aprenda a planchárselo usted. Ya verás cuando llegue la realidad del mundo, que tengas que trabajar, que tengas que mantener una familia, que tengas que 1000 cosas. Pues ahí te acordarás y dirás, ay, cómo he hecho en falta mi casa. ¿No? Y tenemos que prepararnos. El poder de Dios es para todo esto, hermanos. Y aquí Pablo está dejando claro algo. Porque para predicar el Evangelio es necesario determinarse. Tiene que haber una determinación en nuestra vida. Esa determinación va en relación a la obediencia. Es decir, que uno tiene que determinarse a obedecer al mandato. ¿Qué esperamos a veces? Ay, que venga un ángel. ¿Qué ángel?
Tenemos la palabra profética más segura, dice la Biblia. ¿Sabes cuál es? La propia Biblia. La palabra de Dios es útil para enseñar. ¿Tú quieres aprender? ¿Tú quieres aprender de Dios? Pregunto, ¿quieres aprender de Dios? Tienes que conocer la palabra. Ahora, ¿tú quieres cambiar malos hábitos? La palabra de Dios dice que es útil para enseñar, pero también es para corregir. Es para instruir, es decir, para llevarte a un nivel de conocimiento diferente. Es para prepararte para toda buena obra. Sí, para ser padre, para ser trabajador, para ser pastor, profeta o lo que quiera Dios que tú seas, para eso te prepara. Y la palabra es necesaria. Y Dios nos ha enviado a compartir, a predicar el evangelio. Pero hay que determinarse. Y ese es el problema que a veces tenemos. Que pensamos que no tiene que haber que nadie nos mira, que no hay una determinación. No puede ser, hermanos. Ayer tuvimos una experiencia, entre todas las experiencias lindas, una experiencia fea. Fea por la vergüenza que nos hizo pasar esa situación. Vino una vecina de aquí, cerquita, a quejarse de nosotros. Entonces nosotros pensamos, bueno, será el sonido. Dice, no, el sonido no. Serán las canciones, no le gustan. No, ni las oigo. ¿Será que no le gusta el evangelio? Me da igual, no sé ni lo que hacéis. ¿Sabéis cuál es el problema que tengo? Cada vez que vosotros tenéis una reunión y yo quiero entrar a mi portal, está así de gente y no me dejáis ni pasar. Y tengo que estar abriéndome casi nos decía, tengo que llamar a los antidisturbios para que me abran pasillo y poder entrar. Os metéis en el portal como si fuera vuestro. Y yo digo, ¿eso es predicar el evangelio, hermanos? No, hermano, no. ¿Recordáis cuando veíamos aquí, decían, es que algunos, un montón de gente en la parada del autobús y alguno pasaba y no pagaba el billete? Y algunos tienen ese concepto, que se van a enterar, estos se están forrando a mi costa, que paguen ellos también. Pero hermano, ¿esa es la mentalidad? Menos mal que Jesús no estuvo aquí, porque Jesús dijo, tenéis que darle al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Dale a Dios lo que es de Dios. A Dios hay que darle honra, gloria y alabanza. Y cuando tú no te mueves en el poder del Espíritu, no evangelizas. Entonces tú tienes que determinarte. Tienes que determinarte. Por eso hay algunos que les choca toda esta cuestión. Les choca. Dice el apóstol, así que hermanos, cuando fui a vosotros, no dice cuando me llevaron a vosotros, cuando me dejaron ahí abandonados los discípulos. No dicen cuando me engañaron y me dejaron ahí solo y no me quedó más remedio. Dice, yo fui a vosotros, yo tomé la decisión, me determiné a ir a vosotros para anunciaros ¿qué cosa? El testimonio de Dios. El testimonio de Dios. ¿Qué fue a anunciar Pablo? Qué entusiasmo, gloria a Dios. ¿Qué fue a anunciar Pablo? Ay, venga, vamos mejorando. ¿Qué fue a anunciar Pablo? Aleluya. Pregúntate, ¿qué estás anunciando tú? ¿Te das cuenta? Cuando tú te aplicas la palabra a ti mismo y dices, ¿yo qué estoy anunciando? ¿Qué testimonio estoy anunciando yo? ¿El de Dios? Y el testimonio de Dios no es, usted tiene que leer la Biblia, tome bibliazo. A veces matamos a la gente a bibliazo, hermano. La gente dice, mira, aquí hay un dicho muy difundido y es, porque aquí en España, como en muchos sitios, pero aquí en España, se ha tenido que vivir mucho la tiranía de la religión, donde venían algunos y se paraban en púlpitos como este, parecido, y decían, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. ¿Lo habéis escuchado eso? Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Y eso no es nuevo, Jesús lo tuvo que corregir. Pero nosotros, hermanos, tenemos que ser como lo que decía el apóstol Pablo. Sed imitadores de mí,
como yo de Cristo. ¿Cómo cambia la cosa, verdad? Sed imitadores de mí. Pregúntate, yo hoy estoy muy preguntón, pregúntate, ¿pueden imitarte a ti para llegar a Cristo? ¿Pueden imitar tu ejemplo para honrar y glorificar? ¿Pueden, viéndote a ti e imitando tus acciones, tu comportamiento, tus pensamientos y, ojo, tus conversaciones privadas, amigo, tus conversaciones privadas, cuando no te ve el pastor, cuando no te ve nadie, empiezas a pa 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 pam, pa pa pam, pa pa pam. ¿Está ahí el Espíritu Santo de Dios? ¿Puede acaso eso ser imitable para acercarse a Dios? No. Si la respuesta es no, entonces, ¿por qué lo haces? Por una razón muy sencilla, porque necesitas el poder del Espíritu Santo de Dios. Lo necesitamos. Necesitamos el poder del Espíritu. Y nosotros tenemos que determinarnos. Pablo recibió una palabra del Señor. Le dijo, mira, Hechos 18:9. Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá la mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo en la ciudad de Corinto el apóstol Pablo 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Y en 1 año y 6 meses, viendo a la gente, se pillan muchos fallos y muchos defectos. Pero ahí estaba Pablo. Él fue el que le dijo a los corintios, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, hermanos, tenemos que, yo lo que estoy tratando es que entendamos que vivimos a veces en mucha teoría. Vivimos en mucha teoría y el poder del Espíritu de Dios no es necesario para vivir en la teoría. Vivimos en muchas contradicciones y nosotros tenemos que determinarnos. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos salvó para que otros pudieran escuchar el testimonio de Dios. Y entonces el apóstol Pablo sigue diciendo, bueno, claro, porque claro, nosotros, un discípulo que se mueve en el poder del Espíritu, lo que hace es convertirnos en personas eficaces a la hora de predicar. Eficaces. Pregúntate por qué a veces, no sé, tienes algún familiar que no termina de aceptar lo que tú le estás compartiendo. ¿No serás que a lo mejor lo que ve de ti no le convence? Pregúntate eso. Porque hermano, yo me tengo que evaluar a mí mismo, nos tenemos que evaluar. Señor, yo sé que tú eres perfecto, entonces si hay algo que está fallando, ¿cuál es el punto débil? Yo, no es Dios. Yo no puedo decir a Dios, no, porque Él es duro, porque... ¿Duro de qué? ¿Hay alguien duro para Dios? ¿Quién es el que convence de pecado, justicia y juicio? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Qué trabajo tienes que hacer? Lo único que tienes que hacer es no estropear el trabajo del Espíritu Santo. Por eso necesitamos que Él nos ayude. Pero nosotros tenemos que determinarnos. ¿Por qué? Porque no puede ser que pasemos por esta tierra sin ser eficaces en la predicación del Evangelio. Esa es la clave. La predicación, la enseñanza, el hacer discípulos. Pero Pablo, que está ahí, dice, mira, yo no fui a vosotros para anunciaros, dice, yo fui a vosotros, dice, para anunciaros el testimonio de Dios, pero no fui con excelencia de palabras, No fue de cualquier forma. Él no fue así nomás, por eso dice el verso 2, pues me propuse, fíjate, uno dice, ¿cómo se puede uno proponer no saber nada? Si lo sabes, lo sabes. Lo que está diciendo el apóstol es, yo me propuse que lo que yo sé no estropee la obra del Espíritu. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dice, yo me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino la básica, fundamental, importante, a Jesucristo. Dice, yo, todo lo que yo he vivido, todo lo que he sido, todo lo que yo he recibido y demás, no sirve para nada. Por eso yo voy a
anularlo, voy a dejarlo allí. ¿Por qué? Porque yo tengo que crecer en el conocimiento de Jesucristo. Pero ojo, no de este Jesús que iba con sandalias, ¿no? Que algunos lo ven al Jesús romántico, de sandalias, caminando con su pelo largo. Bueno, el de Hollywood. Algunos ven al Jesús de Hollywood, su barbita, y haciendo bienes, sanando. Está bien, eso es así. Aquí dice, me propuse conocer al Cristo que nadie quiere, al Cristo despreciado y desechado, al Cristo crucificado, porque en la cruz Jesús estuvo solo, porque la cruz para los judíos era maldición. Pues yo me propuse conocer y centrar mi testimonio en aquel Cristo que no quieren, que no aceptan, que no se ven identificados. Porque nadie se quiere identificar en la cruz. Es más fácil identificarse con el poder, caminando sobre las aguas, multiplicando peces, sanando enfermos. Gloria a Dios por todo eso. Pero dice el apóstol Pablo, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Qué diferencia este Pablo de Corintio con el Pablo de Atenas? El de Atenas dijo, esto es así. Aprovecho la ocasión, lo dijo. Y dijo, ahí saltó y soltó su predicación. Dice, yo estuve con vosotros con debilidad, hermano, mucho temor y temblor. Porque el apóstol Pablo sabía que él tenía capacidad de meter la pata. Yo no sé si tú sabes que tú puedes meter la pata, ¿lo sabes o no? Bueno, no, te lo digo por si a lo mejor no lo sabías. Y vas muy confiadito en tu capacidad. Y eres el más chulo del mundo. La última Coca-Cola del desierto. Maravilloso. Menos mal que estamos aquí, porque si no, ¿qué sería del Señor, verdad? Eso es lo que algunos piensan. Dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue, lo vamos a traducir a nuestro lenguaje, con rollos que no valen para nada. ¿Ah? A veces le soltamos a la gente unos rollos que tú ves a la gente que dice, porque es educada, pero si pudiéramos ver en el cerebro de la persona una imagen o algo de lo que está percibiendo, veríamos, ¿sabes a qué? Al monito ese que está con los platillitos. Eso veríamos en el cerebro, porque desconectan, dicen, ¿qué rollazo me está metiendo esta persona? Claro, porque nosotros queremos convencer a la gente con nuestros argumentos. Y viene el Señor y le enseña a Pablo, dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dice Pablo, yo prediqué el Evangelio. La predicación fue eficaz. ¿Por qué? Porque yo no confié en mis fuerzas personales. Y ahí es donde entra el Espíritu Santo de Dios. Recién lo decía. Cuando el Espíritu Santo venga, Él va a convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. No son tus palabras ni las mías, es el Espíritu Santo de Dios. ¿Tú quieres que la gente se convierta a Cristo? Pregunto nuevamente, hermano, necesito que me animéis. Yo estoy aquí, ¿tú tienes calor? ¿Tú sabes el calor que tengo yo aquí? Bueno, dame una palabrita de ánimo. ¿Ah? Sí, ahí. Realmente, ¿tú quieres que la gente se convierta? Amén. Entonces igual llego hasta final del mensaje, ¿eh? Me habéis animado. Porque yo no he venido a entreteneros, ¿eh? Si estás aburrido puedes irte, ¿eh? No hagas ruido, no salgas gritando, pero, no vuelvo más. No. Pero yo estoy aquí, hermano, ¿por qué? Porque algunos seguís perdiendo el tiempo en la vida, ¿eh? Seguís dando vuelta pensando que vuestra capacidad y vuestro conocimiento es suficiente como para que Dios sea glorificado. Yo te voy a decir algo, no lo está haciendo.
porque al fruto me remito. Aún tenemos 350.000 personas aquí cerquita de Pamplona y la comarca que no conocen a Cristo. 650.000, 660.000 en Navarra, 47 millones, casi 48 millones en España. ¿Tú te piensas que estamos siendo eficaces en la predicación? Entonces no perdamos el tiempo. Y eso es a lo que nos ha llamado. Y cuando nosotros entendemos que no son nuestra sabiduría y demás, podemos comprender que el Espíritu Santo de Dios es indispensable. Si tú piensas que lo que tú tienes y lo que tú sabes es suficiente, entonces no necesitas al Espíritu Santo. Y eso es lo que está viniendo a decir el apóstol. Dice, yo no fui a vosotros con excelencia de palabras, con sabiduría humana, yo fui con demostración del Espíritu y de poder. Insisto, la demostración del Espíritu y poder que glorifica a Dios. Algunos piensan que la demostración del Espíritu y poder, insisto, es ese fuego, ese escalofrío. No, la demostración del Espíritu y poder es lo que glorifica a Dios. Mira, ayer yo hablaba y decía, cuando Pedro y Juan fueron a orar, ellos iban tranquilamente a orar como les era costumbre desde niños al templo y vieron a un paralítico. ¿Sabéis qué fue lo que pasó? Ahí hubo una manifestación del Espíritu y de poder. Porque viene ese paralítico y le dice, dadme pasta para comer, dame. Y entonces ellos dijeron, mira, no tenemos ni oro ni plata, pero tenemos algo que es mejor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué pasó con el paralítico? Se paró. Pero ¿sabes lo que hizo el paralítico? Entró al templo glorificando a Dios. ¿Sabes lo que produjo ese milagro? Que toda la gente que estaba por ahí dijeron, esto no es normal. Claro que no es normal, porque ellos allí estaban con demostraciones del Espíritu y de poder. Entonces toda la multitud que se juntó escuchó el mensaje de Pedro. ¿Y sabéis qué pasó? 3.000 personas se entregaron a Cristo. Nosotros hacemos todo al revés. Queremos que 3.000 se entreguen para luego hacerle un milagro y a ver si se convierten y vienen al culto. No, hermanos, es al revés. Demostración del Espíritu y de poder. Poder para que si en tu casa tu niño está enfermo, órale y que se sane. Y si no se sana, ayuna, clama, ora, busca ayuda. Hermano, ¿puede usted orar también conmigo? Amén, nos ponemos la oración de acuerdo. Puede mucho. 2, 3, 10, 100, tu grupo de discípulos, lo que sea. Oremos, clamemos, intercedamos, porque esa es la realidad para que el Espíritu de Dios se manifieste. Entonces, cuando nosotros pensamos que somos algo, el apóstol, una vez más, la palabra de Dios nos vuelve a poner en nuestro sitio. Primera de Corintios capítulo 1, versos 26 al 31, márcalo en la Biblia. Escríbelo en una tarjetita, un tarjetón. Ponlo en la nevera, que es el lugar más concurrido. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Dime si no te ves identificado en esto. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. A Él sea la gloria. Gloríese en el Señor. A Él sea la gloria. Ay, le hablé a mi compañero de trabajo. Dale la gloria a Dios. Si te escuchó y recibió a Cristo en su corazón, dale la gloria a Dios. No es nuestra sabiduría. No es. Por eso este texto nos pone a todos en un mismo nivel.
el nivel del ignorante, el nivel del necesitado, el nivel de aquel que no tiene capacidad. Nos pone a todos en el mismo nivel. Y entonces viene el Espíritu Santo y dice, yo os elevo a otro nivel, a todos. No sois muchos sabios, no sois nobles, no tenéis mucha capacidad, no sois muy influyentes, pero ¿sabéis qué? Cuando el Espíritu Santo de Dios entre en vuestra vida y empiece a trabajar en vuestra vida, vuestra predicación no será con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Cuánta diferencia, ¿verdad? Y por último, claro, porque estas cosas son lo que a nosotros nos hacen eficaces a la hora de evangelizar, de compartir. Determinarnos, es decir, pensar que cuando a la señora de aquí, a la vecina, queremos acercarle con el Evangelio, tal vez nunca llegará mientras le sigamos molestando a la hora de entrar a su piso. Eso es anticipar, ser determinado. Tenemos que determinarnos a ser de bendición. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No de una forma hipócrita de decir, ay, como que somos maravillosos, majos. No, hermano, nosotros somos más torpes que pa' qué. No hace falta más que mirar a tu lado. No mires a nadie. Es más, cuando llegues a casa, ¿tienes espejo en casa? Mira el espejo. ¿Qué ves? ¿Alguien noble, sabio, maravilloso, con capacidad para todo? ¿O qué ves? Dime, ¿qué ves ahí en el espejo? Ay, madre mía, ¿no? Empezamos a llorar y decir, pero ¿cómo puede ser? Pues eso, yo una vez le dije a los hermanos, voy a poner esta pared de espejos, porque tú me estás mirando a mí, pero quiero que tú también te veas. Porque cuando nos vemos a nosotros mismos nos damos cuenta de nuestras carencias. Y Dios las conoce, hermanos. Dios no se engañó a sí mismo diciendo, ay, voy a escoger a lo más majo y maravilloso del mundo porque son tan eficaces, son tan capaces, son tan supremos que mira, lo van a hacer perfecto. No, dijo, voy a escoger a lo más vil y menospreciado. Porque ninguno de estos vale para la obra a la que yo les voy a encomendar. Pero voy a estar yo con ellos a través de la tercera persona de la Trinidad. Qué diferencia, hermanos, cómo cambia esto. Por eso nosotros necesitamos no confiar en nuestras fuerzas, confiemos en el poder del Espíritu. Y para eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No os mováis de Jerusalén hasta que no venga la promesa del Padre. ¿Por qué pensáis que Jesús le dijo esto a los discípulos que habían estado con él? Por una razón muy sencilla, porque los discípulos eran torpes como nosotros. Y entonces dice, no empieces a hacer algo que lo vas a estropear, necesitas ayuda. Yo recuerdo hace años, yo estaba empecé a trabajar en una fábrica de envasado de productos lácteos. Envasábamos leche, leche condensada, hacíamos leche, la envasábamos y demás. Yo me acuerdo de la fábrica, el primer día de trabajo, ¿sabéis a qué me dediqué yo? A aprender. Y 15 días después yo seguía aprendiendo. Y entonces venían los que sabían y me decían, mira, este silo para que esta leche llegue a donde tú estás, tienes que poner la válvula de esta forma, de esta otra, tal, darle este botón, pero no le des antes porque si la válvula no se abre, la válvula se rompe porque viene la leche, porque el peso, la presión, pipí, bam, bam. Y yo decía, ¿dónde me he metido a hacer un máster para envasar 1 litro de leche? Y las máquinas, 6.000 litros de leche por hora envasábamos. Esa cajita que tú ves, el brick, madre mía, el trabajo que nos daba. El fechador, la fecha. Había que poner la fecha correctamente. Algunos sabéis lo que pasaba, que la ponían como lo leían, pero había que ponerla como si estuviera enfrente de un espejo, para que cuando pasase, ahora son todos electrónicos, ¿vale? Pero en esa época que yo estaba, era un rodillo que iba como un sello, que sellaba. Y algunos ponían, en lugar de la fecha, qué sé yo, 30 del 05 del 25, lo ponían, pero teníamos que ponerlo, no era 25, sino 52. Entonces, claro, cuando tú ponías la fecha así, algunos se equivocaban y salían y empezaban a gritar, imagínate, en 10 minutos, 1.000 litros, 100 litros. O sea, en una hora, 6.000 litros. Te equivocabas una hora, teníamos un palet, entraban 800 litros. Y eso se hacía en 10 minutos.
¿Tú sabes la de palet que sacábamos mal? ¿Sabéis qué había que hacer? Romper todas esas cajas, volver a recuperar la leche. ¡Qué desastre! No sabéis la pérdida que había. ¿Sabéis qué es lo que nos pasa a veces a los cristianos? Que vamos desobrados. Yo he conocido a Cristo, yo no necesito saber nada. No necesito aprender nada. Yo sé lo que voy a decir y voy a compartir mi testimonio, voy a decir, y no estamos en la actitud de aprender. Pero ya no te digo ni siquiera del pastor, de los responsables. ¿Sabes de quién? Del Espíritu Santo de Dios, que Él es el maestro, hermano. Él es el que toma de lo que es de Jesús y nos lo hace saber. Él es el que nos lleva a toda verdad. Él es el que nos capacita. Por eso el apóstol Pablo decía, no, hermano, yo no fui con lo que yo aprendí a los pies de Gamaliel. No fui con lo que aprendí en la iglesia de Antioquía. Yo fui a vosotros con los que el Espíritu Santo me hizo conocer. ¿Y sabes qué? El Espíritu Santo me enseñó que yo no valgo sin Él. No valgo sin Él. No soy eficaz. Sin Él soy un inútil. Sin Él estoy perdiendo el tiempo. Sin Él estoy estropeando la obra. Eso es lo que me enseñó, es lo que el apóstol le está diciendo. Lo aprendí, hermano. Lo aprendí y yo lo que quiero es que vosotros lo sepáis. No podéis basar la predicación en vuestra sabiduría, sino en la demostración del Espíritu Santo confirmando vuestra palabra, vuestra vida, vuestro testimonio. El Espíritu Santo de Dios es el que os cambia. Si te cuesta ser honesto para pagar impuestos, necesitas que el Espíritu Santo de Dios te ayude. El que es guiado por el Espíritu no miente en nada, en nada. El Espíritu Santo de Dios no daña a nadie. El Espíritu Santo de Dios edifica. El Espíritu Santo de Dios protege. El Espíritu Santo de Dios bendice. Alguien lleno del Espíritu Santo de Dios no murmura, no critica, no vive a lo suyo, no vive indiferente de la necesidad de los demás y también de la necesidad de lo que Dios quiere. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios. Y necesitamos ser llenos para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Hermano, si tú me aguantas a mí, tú te piensas que es por lo bien que es, porque el poder de Dios algo está haciendo, porque si no, aquí no estaría nadie. Qué bueno es tener el cónyuge lleno del Espíritu Santo, sino que poquito nos aguantaría. Es que es así. Ser llenos del Espíritu Santo. Recibiréis poder, dijo el Señor, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, cuando tome lugar el Espíritu Santo, cuando el Espíritu empiece a moverse en vuestra vida, entonces ahí empezaréis a ser testigos. Mientras tanto, seréis gente con buena intención, pero con poca eficacia. Y yo, ¿qué queréis que os diga, hermanos? ¿Será que yo ya voy cumpliendo años y yo cada vez me veo más cerca de la fecha de caducidad? ¿Sabías que todos tenemos una fecha de caducidad? Porque cuando yo tenía 20, yo llegué aquí a España con 20 años. ¡Wow! Me bajé del avión, yo dije, bueno, por fin ha llegado el avivamiento a este país. 36 años, empieza a sacar cuenta los años que tengo. Y yo dije, y con el tiempo empecé a aprender y el Señor me empezó a poner en mi lugar, en mi sitio. Y el Espíritu Santo, yo me imagino al Espíritu así hablándome, también un poco en argentino para que yo lo entienda, haciéndome así, ¿pero a dónde va? ¿No? Pero, ¿qué te has... Yo no sé cómo te hablará a ti, pero a mí me habla así. Pero ¿de qué vas? ¿Vas de sobrado? ¿No te das cuenta que no eres más que un trozo de barro? ¿Que tienes la forma que el alfarero te quiera dar? Que ni siquiera tú mismo puedes decir, no, yo voy a hacer así. Viene el alfarero y te forja. Y dice, ay,
ahora entiendo. Me ha dado forma de jarrón, ¿verdad? Pero te estoy hablando en lo espiritual, ¿vale? Eso es otra cosa, en lo espiritual. ¿No? Algunos dicen, ay, parezco un botijo. Ahora entiendo, porque el alfarero me ha hecho como un botijo y ahora... No, hermano, estoy hablando de lo espiritual. Todos somos vasijas de barro. Y la excelencia está en lo que hay en nosotros que hace que una vasija de barro pueda avergonzar a lo que se cree ser un recipiente de oro muy valioso. Pues para Dios no es útil aquel que se piensa que vale y que no necesita. Por eso, hermanos, yo quiero terminar este tiempo. Yo voy a pedir que los hermanos se pueden subir de la alabanza, yo no sé, que vengan con ánimo, amén, bien pentecostales, ahí a tope, que vamos a tener guerra aquí. Ah, gloria a Dios. Algunos están diciendo, ay, pastor, este pastor. Pero yo me aprovecho porque sé que me aman. Que no les queda remedio, pero bueno. Hoy tenemos que entender, hermanos, una vez más, y es lo que nos lleva hablando el Señor desde el principio de año. Vida sobrenatural. Vida sobrenatural, manifestación del poder del Espíritu Santo en todas las áreas de nuestra vida. No solamente cuando tú te subes a un púlpito o estás detrás de un grupo para decirles, en todo momento. Poder de Dios, manifestación del poder de Dios para amar, para controlar la lengua, para controlar los pensamientos. Algunos tienen una lucha tremenda con los pensamientos, pero no pelean, porque da la sensación como que mientras el pensamiento no se manifieste. Pero fijaos lo que dijo Jesús acerca de eso, que incluso el ver a una mujer y codiciarla, es decir, el pensamiento te dice, ay, pero no se enteró nadie. Nadie lo supo. Dice el Señor, ya ha adulterado. ¿En dónde? En su corazón. Sí. Dice la palabra en 1 Juan, si tú no eres capaz de amar a tu hermano, al que ves, ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no ves? Y entonces nosotros estamos aquí y decimos con nuestra mente, pero disimulamos. Ay, si el hermano Jorge, ay, qué mal me cae. Le cortaría en pedazos y le cogería del cogote. ¿Qué tal, hermano? ¿Todo bien? Ay, así somos. Ya hemos pecado, porque cuando pensamos así del hermano ya somos homicidas, dice. Ya lo hemos matado en el corazón. Fíjate, hasta eso. Por eso la palabra nos dice que nosotros hasta los pensamientos tienen que ir a la obediencia ¿de quién? De Cristo. A la obediencia de Cristo. Es decir, que tus pensamientos tienen que ser agradables a Cristo, conforme lo que Cristo ha establecido. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, yo cada vez que leo la Biblia, hermanos, me doy más cuenta, y como os decía recién, será que yo ya estoy más próximo que alguno de vosotros a la fecha de caducidad, que ya no me queda tanto tiempo como hace 36 años que llegué aquí a España, que ya no tengo tanto tiempo, y que digo, Señor, yo creo en lo que tú quieres hacer en esta tierra. Yo creo, Señor, que aquí no estamos para formar guetos, que estamos para hacer la sal en esta tierra. Y yo sé, Señor, que somos muy torpes, que somos incapaces, pero ahí está el poder tuyo, para eso has venido. Señor, yo sé que una iglesia llena del Espíritu Santo va a bendecir familias, vidas. Eso es lo que anhelamos en el corazón. La semana que viene vamos a estar con el día del Evangelio. ¿Sabéis? Para algunos es, ¡qué rollazo!
Yo no voy, ¿eh? ¿Dónde vamos a estar? En Barañáin. Bueno, igual me paso porque vivo ahí cerca, pero si no, ni voy. Porque yo no estoy para andar con esas actividades. Y necesitamos el poder de Dios para decir, Señor, ¿dónde tengo que estar yo? Pregúntale al Espíritu Santo, ¿dónde tienes que estar? O con el pueblo de Dios para predicar y compartir el testimonio de Jesucristo en la calle, que todo Barañáin se entere, o en la piscina, o en el Carrefour. Si tienes que trabajar en el Carrefour, tienes que estar, pero entiéndeme, comprando y haciendo, ¿dónde tienes que estar? Donde el Espíritu Santo de Dios quiera, predicando, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder de Dios, hermano, del Espíritu y del poder de Dios. Por eso seguimos todavía con esa lucha. Ay, a ver, no voy a decir nada, no voy a hacer que se me ofenda el hermano, la hermana. Mirad, a veces no entendemos ciertas cosas. Yo le pido a Dios que un día, ojalá podamos entender ciertas cuestiones y ciertas pautas que como iglesia estamos nosotros tratando de vivir. Porque estamos en una situación bastante complicada, ¿eh? Hay mucha oposición diabólica. Pero ¿sabéis? Eso a mí no me afecta. Yo ya doy por sentado eso. ¿Sabéis qué me preocupa a mí? La oposición del pueblo. Cuando el pueblo está con otro corazón. Cuando el pueblo puede estar diciendo, eso no lo voy a hacer ni aunque me pagues. Eso es lo que a mí me preocupa. Que no estemos en un mismo sentir. Que no estemos en un mismo espíritu. Que no estemos pensando en lo que Dios quiere y que solamente todo lo pasemos por lo que a mí me conviene y a mí me interesa. Eso es lo que a mí me preocupa. Y es desgastador. Por eso el enemigo sabe muy bien. Y es muy desgastador. Pero hermano, tú tienes la oportunidad en tu vida de dejar que el poder del Espíritu Santo de Dios fluya. Y la única forma de que eso suceda es rindiéndote a Él y dándole lugar a Él constantemente. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.